La ministra de Agricultura, Cecilia López, y el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, anunciaron que llegaron a un acuerdo para que el gobierno les comprara a los ganaderos 300 millones de hectáreas. De esta manera, afirmaron, se sigue avanzando en la reforma rural integral que busca una distribución más equitativa de la tierra. Desde el mismo ministerio catalogaron el acuerdo como un acto histórico. En Última Hora Colombia hablamos con Sebastián Botero, ganadero del departamento del Magdalena, para preguntarle cómo han recibido la noticia dentro del propio gremio. El tema no se ha socializado bien todavía, entonces digamos, es muy prematuro para saber el gremio como tal qué piensa, ¿cierto? Pues, ¿qué pienso yo? Te lo digo sinceramente, yo sigo creyendo en el país, yo soy ganadero también, sigo creyendo en el país, sigo asumiendo el reto de la productividad, de aumentar la productividad. Soy consciente de que eso se mejora con tecnología, con crédito y con educación, ¿cierto? Me comprometo como ganadero individual a asumir ese reto que planteó, digamos, la ministra de Agricultura, de aumentar la productividad, de generar más empleo, ¿cierto? Y, digamos, yo voy en ese camino. Pero también soy consciente de que hay gente, sobre todo inversión extranjera, que no está dispuesta a asumir ese reto y simplemente querrá irse y vender su tierra y sacar los capitales del país, que eso sería gravísimo, ¿cierto? Entonces, habría que esperar cómo se desenvuelve, digamos, todo este tema del acuerdo. Ojalá que sea con éxito, pero me parece que no es adecuado, pero pues ojalá que se desenvuelva con éxito. ¿Sabes cómo han sido las negociaciones? Es decir, ¿han tenido consultas internas dentro del gremio? ¿Se sabía que estaban a punto de llegar a ese acuerdo? ¿O cómo se ha vivido desde dentro del gremio esas negociaciones? A ver, tuvieron muy en cuenta, digamos, al presidente de la federación, ¿cierto? A la FORI, digamos, eh, esta negociación se llevó a cabo pues con él de la mano, ¿cierto? Pero, digamos, por la premura y por la necesidad de que esto fuera rápido, no creo que se haya tenido contacto con una gran cantidad de ganaderos, ¿cierto? O sea, no creo que, digamos, los ganaderos que son los involucrados, al fin y al cabo, pues son los que van a vender la tierra, se les haya tenido en cuenta o se les haya escuchado a ver si de pronto sí están dispuestos a vender y a esas negociaciones, ¿cierto? Sin embargo, si la FORI, digamos, dijo que los ganaderos estaban dispuestos a vender esas 3 millones de hectáreas, pues yo considero que él ha debido hablar con una gran cantidad pues, de ganaderos. ¿Qué impacto es que tendrá para vosotros el acuerdo al que han llegado? Eh, en el sector rural se da un tema que es muy raro, digamos, en la economía, porque inclusive es lo contrario de la teoría económica, ¿cierto? Porque, digamos, la teoría dice que a mayor producción, eh, menor es el precio, ¿cierto? Sin embargo, en el sector rural se da lo contrario. ¿Por qué se da lo contrario? Por la densidad productiva, ¿cierto? Entonces, te doy un ejemplo. Antioquia. Antioquia ha sido, digamos, durante muchísimo tiempo el mayor productor de leche bovina del país. Sin embargo, los precios de la leche en Antioquia han sido los mayores durante muchísimo tiempo, ¿cierto? ¿Por qué se da esto? Porque hay más densidad productiva. Entonces, los costos de transporte y los costos logísticos se diluyen más. Entonces, puede haber una mayor distribución de precio al productor final, ¿cierto? Además, que cuando hay mayor producción, se da que hay más incentivo de la industria de estar en esa zona del país, ¿cierto? Y del gobierno también de mejorar la infraestructura vial y demás infraestructura, ¿cierto? Entonces, ¿qué pienso yo? Si esto, digamos, conlleva a una mejora en la producción y la productividad del país, va a ser favorable, ¿cierto? Pero si por el contrario, debido a muchos factores, esto lleva a que haya
menor producción, eso puede ser catastrófico para el país en muchos sentidos, e inclusive en las determinadas zonas donde se les entreguen las tierras a los campesinos, puede concluir en menor precio de compra porque hay menos incentivo de la industria de llegar allá, ¿cierto? A título personal, ¿crees que este trato terminará por traer esa más tranquilidad al sector rural? Yo voy a ser muy sincero, yo en lo personal creo que eso puede tomar el camino contrario, ¿cierto? Por varias razones. Eh, yo lo quiero dividir en varias razones, ¿cierto? El sector agropecuario, al igual que la industria, es un sector de escala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, en esa economía de escala, digamos, tienen más posibilidad de acceso a tecnologías, a créditos, a conocimientos y demás, ¿cierto? Entonces, eh, para tú ser eficiente en la producción agropecuaria, tienes que tener acceso a buenas semillas, a una buena maquinaria, a tecnología, a fertilizantes, que por lo general hay que pagarlos con crédito, ¿cierto? Porque si vamos, digamos, a un cultivo de maíz que demora, no sé, 90 días, supongamos, tú tienes que comprar la semilla, los fertilizantes, pagar la maquinaria para sembrarlo, para abonarlo, para fumigarlo, y eso lo tienes que pagar con una plata que no se tiene porque el maíz no ha generado, digamos, ninguna rentabilidad. Entonces, ¿cómo se paga eso? Con acceso a crédito, ¿cierto? Sin embargo, se ha visto que en los últimos días, en los últimos meses ya, la tasa de interés ha aumentado, ¿cierto? Como ha aumentado, digamos, el acceso a crédito de esos pequeños campesinos es más restringido. Y no solo el acceso a crédito, sino que una vez se accede al crédito, la presión de rentabilidad tiene que ser mayor porque pues, si la agricultura no es rentable, no se va a tener cómo pagar esos créditos, ¿cierto? Entonces, eso puede ir en la vía contraria, digamos, a que no aumente la productividad, sino que como ya hay una productividad ahí, ya ese sector genera un empleo, entonces eso genere un desempleo de los que ya están empleados y una disminución en la productividad que conllevará generando más inflación y más desabastecimiento en las personas, digamos, más necesitadas, ¿cierto? Ahora, eso suponiendo que las personas a las que se les compren las tierras dejen el capital internamente y eso genere a su vez otro empleo y otra productividad. Pero si nosotros suponemos que los que quieren vender es porque están desesperanzados del país por lo que se está viviendo y sacan ese capital, eso sería totalmente desafortunado para el país, ¿cierto? Porque con menos capital va a haber muchísimo menos inversión, muchísimo menos productividad, esto va a generar más inflación, más desempleo y mucha más pobreza, ¿cierto? Eso mirándolo, digamos, desde el ámbito macroeconómico. Ahora, el INCORA entregó 1.700.000 hectáreas en una época. La FORI lo dijo en una encuesta que tuvo ayer con Yamil. Dijo, más del 50% de esa tierra hoy no está en manos de las personas a las que se les fue asignada, ¿cierto? Y gran parte, la gran mayoría del otro 50% está completamente improductivo. Entonces, eso es un desastre total, ¿cierto? Ahora, 3 millones de hectáreas es más de 5% de la tierra total en manos de privados. Entonces, volvemos a lo mismo. Si ese 5% se vuelve improductivo, eso conllevará más inflación. Entonces, las personas más necesitadas no van a poder acceder a ese alimento. Entonces, macroeconómicamente va a haber más pobreza, pero no lo podemos mirar como un número que lo mira la economía, más pobreza
más desempleo, más inflación. No, el tema es que esas personas tienen nombres, son familias enteras que no van a tener con qué comer, digamos, por una decisión acelerada, pienso yo, del gobierno que no tiene ningún argumento económico, porque ya se ha visto, fueron unas propuestas locas de campaña que no tienen ningún fundamento económico, ¿cierto? Ahora, también, el mundo entero tiene una transitividad o una transición del sector rural, lo tuvo el sector rural al sector industrial y hoy en día al sector de servicios, ¿cierto? Digamos, los países desarrollados tienen una transición al sector de servicios que es lo que garantiza un mayor desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué pienso yo? Que si Colombia quiere un mayor desarrollo, quiere mayor paz, ¿cierto? Debe tener mayor desarrollo, mayor crecimiento. Y ese mayor crecimiento no lo va a obtener, digamos, repartiendo las tierras productivas o medianamente productivas, sino en una transición al sector de servicios, ¿cierto? Y educando a esas personas a que puedan emplearse en ese nuevo sector que se crea en la economía. En ese caso, si finalmente se logra precisamente el llegar a esa estabilidad política en todos esos territorios, ¿no crees que eso podría también como dar una idea de fortaleza, de tranquilidad, de paz y que la inversión extranjera sí quisiera apostarle? No podemos, digamos, prever el futuro, pero sí podemos analizar el pasado, ¿cierto? También te lo puse ahí como ejemplo. Ya el INCORA entregó 1.700.000 hectáreas que en su totalidad o no están en manos de las personas a las que se le entregaron o no son para nada productivas, ¿cierto? Eso no genera crecimiento, no genera sostenibilidad y no genera, digamos, paz, ¿cierto? Por el contrario, pienso yo. Ahora, yo creo, digamos, eh, el modelo asiático fue exitoso en su momento, basado en un sistema educativo fuerte, ¿cierto? Ahora, esos son 30 billones o 60 billones de pesos que se van a necesitar para hacer, llevar a cabo esto. Ese dinero puede ser mejor invertido en educación, ¿cierto? Yo te cuento, aquí hay veredas en las que cuando llueve, ni siquiera los profesores pueden entrar a dar clases. Entonces, tú consideras que un país o una región donde los niños no pueden ir a clase porque las condiciones de las vías terciarias son deplorables, pueda tener solución con una entrega de unas tierras sin acompañamiento técnico, tecnológico y educativo de la misma. O sea, primero eduquemos a la gente. Si podemos educar a la gente, ¿cierto? Si podemos mejorar las vías terciarias, si podemos invertir en educación, yo considero que Colombia puede ser exitoso, ¿cierto? Al igual que, digamos, el modelo asiático que se basó en gran medida en, en la educación, ¿cierto? Digamos, Corea del Sur logró, digamos, casi el 100% de la alfabetización escolar. Entonces, estamos muy atrasados en ese sentido como para ponernos a repartir tierras. Hay otros temas en los que podemos invertir que, pues hombre, generan mucho mayor crecimiento, estrechan la brecha de la desigualdad, ¿cierto? Digamos con la educación. Entonces, me parece que es un desatino total que estemos preocupados en repartir tierras productivas, en donde, claro, la gente puede pensar que es que las venden porque son improductivas, eso es irreal, ahí hay un incentivo detrás mucho mayor, ¿cierto? Entonces me parece que ese dinero debería invertirse mucho mejor. Sebastián, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Última Hora Colombia. Muchísimas gracias a ti. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia, como saben, siempre para traerles aquellos temas de interés nacional e internacional.